Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Es un placer poder estar contigo y que tú nos puedas escuchar, y no solo eso, sino que compartir, ¿verdad? Cada mensaje que nosotros llevamos, siempre basados en la palabra de Dios. Vamos a tocar un tema bien importante, bien bonito, la verdad, algo que me dejó mucha reflexión en mi diario vivir, y quiero que me acompañes a leer 1 Samuel 8. Aquí, en este lado de la pantalla, te va a salir el versículo que vamos a ir leyendo. Te pido que estés atento por si no tienes tu Biblia, y si la tienes, para mí es mucho mejor que la tengas, pero que vayas a la par mía. Yo voy a leer otra versión diferente a la que voy a estar poniendo acá, y por favor acompáñame. Muy bien, vamos a leer la palabra, y dice 1 Samuel 8, el título: Los israelitas piden rey. Precisamente de eso vamos a hablar, cuando los israelitas decidieron pedir un rey y rechazar a nuestro rey, o a su rey en ese momento, que era Dios. Y vamos y te explico. Leamos la palabra. Dice: Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel, y el segundo fue Abdías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus 2 hijos para gobernar a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Por ejemplo, dice: si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quienes le daban dinero. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel, y allí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. ¿Ok? Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. En el versículo 6 dice: esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar, y Dios le dijo: haz lo que te piden. Haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino que a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde ese día que los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para adorar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. Ya vamos a leer más adelante lo que el rey les hará. Nos quedamos en continuación, pero vamos a empezar y les voy a decir algo. Quiero que se pregunten: ¿quién era Samuel? ¿Saben ustedes quién era Samuel en realidad? Samuel en realidad era el último juez de Israel, o fue el último juez de Israel. Era un hombre que definitivamente había nacido de una petición cumplida, más bien era un hombre de promesa. Su madre, Ana, si nos remontamos al tiempo atrás, era una mujer que era estéril, y definitivamente pues ella le pidió a Dios que le dejara concebir, y Samuel fue su primogénito. Cuenta la palabra de Dios también que cuando Samuel nació, porque Dios sí le cumplió esa petición a Ana, cuando Samuel cumplió, él fue dedicado a Dios. Y fue que así él era entonces no solo el sacerdote ni el último juez. Les voy a hacer la mención de lo que acabamos de leer. Dice la palabra que Samuel entonces tenía 2 hijos. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Resulta que tanto Joel como Abdías, como lo leímos, no eran personas conforme al corazón de Dios, y pues como lo leímos ahí, se dejaban sobornar. Entonces díganme usted, ¿cómo un juez, como los de hoy por ejemplo, como los de hoy, un juez se dejaba sobornar? Por Dios. Entonces, un juez en realidad era dejado para poder gobernar bien y conforme a las leyes de Dios. Entonces, los 2 hijos de Samuel no aplicaban. Para resumir, quiero que me acompañen entonces a Jueces 21-25 y leamos lo que dice acá. Aquí les aparece en la pantalla la palabra en Jueces 21-25. En aquella época los israelitas no tenían un rey, y cada uno hacía lo que les daba la gana. Me voy a pasar siempre dentro del tema a este punto, y es lo siguiente. Israel le pidió un rey entonces a Samuel, porque les dio mucho temor que los hijos de Samuel gobernaran. Hay un dato curioso acá, y ustedes me preguntarán: ¿pero y por qué tenían que gobernar ellos? ¿Era acaso que se heredaba porque así como lo hacían los reyes? Pues les comento algo que averigüé. No,
definitivamente no era así. Es decir, que bien Dios hubiese podido levantar a otro juez que no fueran los hijos de Samuel. Pero Samuel, en su capricho, lo voy a decir así, él quería que sus hijos gobernaran como los siguientes jueces cuando él muriera, ¿verdad? Más sin embargo, no sabemos más de la historia si al final Dios iba a poner a alguien más, porque al final se adelantaron los israelitas a esta petición. Entonces, ese era el problema, que Samuel había decretado, por decirlo así, o había dicho que sus hijos, o uno de ellos al menos, iba a ser el siguiente juez. Entonces por eso vinieron los israelitas y pidieron ese rey. Acá hay una situación. Israel estaba pidiendo un rey. ¿Era razonable o no? ¿Sí o no? Sí, era razonable, porque tenían entonces el temor. El problema del pueblo de Israel era que pidieron o hicieron la solicitud de una manera errónea. ¿Y cuál era la manera errónea? Les voy a explicar. La manera errónea eran los dos siguientes puntos. Primero, pedían a un rey humano y no querían a un rey celestial. Voy a detenerme en este punto. Pues resulta que, como ustedes ya saben, habían jueces, pero los jueces, en este caso Samuel, no significaba que era un rey para ellos o era el que les gobernaba en totalidad. No, les quiero comentar como dato curioso, y por si ustedes nunca lo habían analizado acá en ese punto, es que definitivamente Dios era el rey de Israel. Entonces los israelitas no querían a Dios como rey, querían a un ser de hueso y carne para que les gobernara. Entonces por eso es cuando leímos la primera parte de la Biblia, cuando dice: no te rechazan a ti, sino me rechazan a mí. A eso se refería. Y como segundo punto, también querían un rey porque querían parecerse a las otras naciones, es decir, a las naciones que estaban en el mundo, es decir, las naciones gentiles. Ustedes sabían, como dato curioso, que los israelitas definitivamente eran un pueblo que hasta el día de hoy ellos se cuidan mucho. Un ejemplo muy común ahorita es en cuanto a las costumbres a la hora de comer, ellos se cuidan mucho. Entonces no es como nosotros, ¿verdad? Que de repente comemos todo. Pero bien, ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Entonces, por esa misma razón, para Dios fue algo muy controversial, por decirlo así, porque ellos estaban pidiendo de esa manera, querían parecerse a los otros pueblos. Quiero que me acompañes siempre en 1 Samuel 8, pero vamos a leer el capítulo 10. Quiero decirte algo. Dice: Samuel habló con los Samuel habló con los que pedían rey y les repitió lo que Dios les había dicho. Eso es lo que les pasará cuando tengan rey. El rey pondrá a los hijos de ustedes a trabajar en sus carros de guerra o en su caballería y los hará oficiales de su ejército. Todos sabemos que cuando hay guerras hay muertes. Entonces definitivamente los israelitas se sentenciaron en esa parte. También más adelante habla de que el rey hará que de sus hijas y ustedes le preparen perfumes, comidas y postres. Entonces dice también: a ustedes les quitará sus mejores terrenos y tierras. Miren, lo voy a dejar hasta acá, pero ¿qué es lo que nos está diciendo esta parte de la palabra? Igual te invito a que leas todo el capítulo para que sepas llevar la historia completa, ¿no? Acá prácticamente estaba diciéndole Dios que iba a poner al servicio del rey a todo el pueblo. Significa que le iba a quitar cultivos, le iba a quitar tierra, que a sus hijas las iba a hacer esclavas, que a sus hijos los iba a poner frente a un ejército, etcétera, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer. Entonces, la pregunta del millón es: ¿estaba mal que los israelitas pidieran un rey? Después de ver que los hijos de Samuel no eran aptos para gobernar, ¿estaba mal? Pues les voy a contestar. Aquí te voy a poner Deuteronomio 17 del 14 al 20 y te invito a que tú lo busques también para que sepas la respuesta, pero yo te la adelanto. La respuesta es sí y no, o no y sí. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que lo que estuvo mal fue la forma en que ellos lo pidieron. ¿No te has puesto a pensar tú por qué no pidieron mejor que Dios les mandara a un juez justo?
en vez de un rey, cuando en realidad Dios era el rey de Israel. Por eso es que en la palabra, como leímos al inicio, decía que la ofensa fue hacia Dios y no hacia Samuel. Entonces, lo que te quiero dejar y resumir, ya con esto concluyo, es definitivamente que, primer punto, hay que saber pedir bien. Si nosotros sabemos pedir bien a Dios, así como el ejemplo claro, ¿verdad?, que acaba de suceder, que les acabo de decir, que el pueblo de Israel, en vez de pedir un juez justo, pidió un rey, o sea, desechó a Dios. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? O sea, que sepamos pedir. Como segundo punto, que sepamos esperar en el tiempo de Dios. Recuérdense que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros y los tiempos de Dios son perfectos. Y como tercer punto, definitivamente, sea lo que sea que tú pidas, sé y está por seguro que el Señor te va a conceder ese deseo. Ahora bien, hay excepciones definitivamente en los que Él dice que no. Pero si tú insistes, creo que sí te lo va a dar, pero hay que saber si es el tiempo de Dios. A mí me sucedió algo y quiero comentarles este último detalle de mi vida. Y es que, por ejemplo, yo, una chica de 22 años, en aquel entonces, yo le pedí, no saben con cuánta insistencia, que quería tener un novio porque todas mis amigas tenían un novio. Y yo le decía, ¿y cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Porque eso sí, yo sí le decía, Señor, yo quiero un hombre de Dios, alguien que te ame. Perfecto, Dios me lo dio después de tanta insistencia, y no solo insistencia, sino que pleitos, reclamos, etc. Total que Él me lo dio. Tuve una relación de 6 años con esta persona y al final no llegamos a nada y mi corazón quedó quebrado. Para decirles que sí, me deprimí mucho y de verdad que es una de las etapas de mi vida más duras que he vivido. No sé por qué, bueno, sí lo sé, y fue porque no era que tal vez estuviera enamorada, sino que lo tomé, o sea, hice lo mismo que el pueblo de Dios. Tomé a esa persona como entronado en mi corazón, o sea, lo tomé como un ídolo y dejé a Dios a un lado, cuando Dios definitivamente no quiere que suceda eso. Entonces, luego me puse a pensar, ¿será que yo estuve preparada? Y la verdad que nunca estuve preparada, ni emocionalmente, ni maduramente, ni económicamente, ni tampoco profesionalmente. Eran cosas que yo deseaba. Y en el tiempo de Dios, Él me concedió a mi querido y amado esposo, Fidel Cuadra, y definitivamente fue en el tiempo de Él. Y lo más irónico de la vida es que siempre estuvo a mi lado. Lo conocí desde que yo tenía 13 años y Él siempre estuvo a mi lado. Así que lo que te quiero dejar el día de hoy es que sepas pedir en la voluntad de Dios, que sepas esperar y que no tengas la menor duda que el Señor va a responderte a esa petición. Te invito por favor a que si te ha gustado este video lo puedas compartir en tus redes sociales y ayúdanos a compartir el Evangelio. Espero hayamos sido de mucha bendición para ti y edificación. Bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.